Gloria a Dios. Pues vamos a adorar a Dios, hermanos. Serafín, adelante con Ceci. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a adorar al Señor y vamos a hacerlo con todo el corazón. La palabra del Señor que acabamos de leer dice que ellos gritaban, la multitud gritaba, oh sana, que quiere decir, oh salva, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que esta hora vamos a decirle, tú eres Rey, Señor, tú eres Rey soberano, infinito, poderoso. Tú eres quien tiene todo el poder para salvar, para libertar, para dar vida. Gracias te damos, Señor, porque somos libres en tu presencia. Ahí donde usted está, hermano, si puede ponerse de pie y cantemos al Señor con libertad. Aplauda, siéntase en libertad en esta hora. Oh, Señor, en tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. tu iglesia clama hoy, Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Hoy declaramos, Señor, que tú eres Rey sobre esta nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro pueblo. Declaramos que tú eres Rey, porque tú eres el gran yo soy. Oh, tú no eres, Señor, el que hizo cosas grandes en el pasado y que no las seguirás haciendo. No, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el gran yo soy. Él no es el que fue el grande. Él es el gran yo soy. El gran yo soy. Tú eres Rey, Señor. Hoy te cantamos a ti con libertad. Oh, oh, oh. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la
rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy. abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, Cordero de Dios. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues seguimos, hermanos, en ese espíritu de adoración. Sé que, bueno, creo que todos, pero al menos nosotros nos está costando sobrellevar, ¿verdad?, esta situación. Creímos que iba a ser algo más corto el periodo, que no íbamos a poder congregarnos, pero el asunto se ha alargado
La gran bendición que tenemos es que Dios no está limitado, ¿verdad? Dios no está en cuarentena. Él está en todo lugar, disponible, dispuesto, y eso nos alienta, ¿no? Porque como humanos sí sentimos, pero a la vez el saber que Dios está con nosotros en las 24 horas del día disponible, y poder recurrir a Él para consolarnos, fortalecernos, alentarnos, y no solamente para el beneficio nuestro, sino para poder ayudar, para poder dar palabra, para poder orar con otras personas, para poder ayudar a nuestros hijos de tal manera que tengamos fe, tengamos confianza que Dios está en control. Y si Dios está en control, todo estará bien. El día de hoy tenemos la bendición de tener al pastor Francisco Alvarado con nosotros, aunque a la distancia, ¿verdad? Pero estamos ahí unidos en el mismo espíritu, y el pastor va a estar compartiéndonos la palabra de Dios mientras se prepara todo ahí. Quiero decirles que el próximo domingo queremos tener 2 cultos, 2 servicios, siempre el día de, ¿cómo se le llama? El día de resurrección, acostumbramos a tener un servicio especial, y el domingo que viene pues es un día de resurrección, es el día de resurrección, y pues queremos no pasar por alto, sino que levantarnos tempranito y a las 5 de la mañana estar conectados para que podamos igual adorar al Señor juntos, orar. Así es de que vayan haciendo planes, ponen su alarma para que antes de las 5 ya ustedes estén listos y podamos de nuestros hogares, de diferentes puntos, vamos a estar transmitiendo para que podamos celebrar también el día domingo a las 5 de la mañana. Así es de que, ¿cómo estamos ahí, Gerardo? ¿Estamos listos? Así es de que, Pastor Francisco, adelante. Bueno, muchísimas bendiciones. No sé si ya estamos transmitiendo. Gracias al pastor Edgar Sorto y a su esposa, nuestra hermana pastora Marisela, por esta oportunidad de poder permitirme el llegar hasta ustedes a través de estos medios para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estoy desde mi casa y espero poder darme a entender a lo largo de estos minutos que estaré compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Quisiera saber, antes de iniciar, si se escucha bien, si me pudieran hacer algún tipo de muestra, quizás visual o algo, para yo saber que todo está bien. Excelente, bien. Quiero invitarles en esta oportunidad a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 9, versículo 4. Quiero también a la vez saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook o quizás otro medio de transmisión que pueda estarse dando en este instante. Así que bienvenidos a nuestra transmisión. Esperamos que esta mañana la palabra pueda ser fortalecedora. Quiero entonces leer en Éxodo capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Voy a leer otra porción también en el mismo capítulo, el versículo 26, dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y el capítulo 10, versículo 23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y el capítulo 11
versículo 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. He titulado el mensaje de esta mañana, La protección de Dios para el que cree. Ese es el título de la reflexión que deseo compartir con ustedes. La protección de Dios para el que cree. Y antes de abordar el primer aspecto que yo estaré tratando en esta oportunidad con ustedes, quiero en primer lugar hacer una serie de aclaraciones para que nosotros podamos comprender desde una perspectiva teológica este pasaje de las Escrituras que hemos leído. Pero antes también quiero explicar que los versículos que hemos leído pertenecen al libro de Éxodo, donde precisamente encontramos la etapa, la situación que Israel está viviendo en Egipto cuando Dios envía a Moisés para libertarlos. Sabemos que con la llegada de Moisés, el cual Dios ha elegido para que vaya y saque a su pueblo de Egipto, debido a que han estado una cantidad de años esclavos en Egipto, Dios envía a Moisés para que los liberte. Y Moisés llega a Faraón de una forma pacífica, diciéndole que deje ir el pueblo de Dios para que puedan adorarle. Pero este no quiere, así que debido a esto, Dios, que conocía el corazón de Faraón, va a traer una serie de plagas. Estas plagas van a ser con el propósito de querer hacer de que el corazón de Faraón se vuelva a Dios y pueda permitir el que Israel pueda salir libre. Sin embargo, sabemos la historia que él no lo hace, así que comienzan a ejecutarse las primeras plagas para que el corazón de Faraón pueda comprender. Y la primera plaga es la plaga de la sangre, donde se convierten lo que son todas las aguas de Egipto en sangre. Es importante decir de que ha habido una serie de especulaciones con respecto a esto, de que en realidad no sucedió. Sin embargo, los textos son claros al decir de que desde las tinajas hasta el río, todo se convirtió en sangre, tanto el agua que corría como aquella que estaba estancada o reservada en algún depositorio. También luego encontramos lo que son las plagas de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, y llegamos al capítulo 9, donde nosotros leímos el versículo 4, la plaga en el ganado. Pero antes de llegar hasta ahí, encontramos entonces una serie de aspectos aquí que son juicios que Dios está trayendo hacia la nación de Egipto. Pero esta palabra juicio en tiempos de crisis es muy delicado. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos viviendo una situación sumamente crítica y muchos pueden interpretar el tiempo que estamos viviendo de dos perspectivas. Uno, que es un juicio de Dios para el mundo por todos los pecados que el hombre está cometiendo contra Dios. En segundo lugar, se puede también interpretar que son el cumplimiento de algunas profecías escatológicas y que hemos entrado a esa etapa de principio de dolores. Sin embargo, ambas posturas son bien delicadas poder establecerlas. ¿Por qué razón? Bueno, voy a explicar por qué razón no podríamos establecer o decir esto, que es bien delicado poder acentuarlo. En primer lugar, porque en esta etapa que estamos viviendo es una época de gracia. Es decir, Dios no está estableciendo juicios en este momento. Y como vivimos una época de gracia, la forma como Dios se relaciona con el ser humano es de una forma distinta, partiendo desde una perspectiva que ahora Dios tiene un trato individual y no colectivo con los seres humanos. Cuando nosotros vemos los juicios de Dios, tanto para el pueblo de Israel como para otras naciones, pero principalmente cuando, por ejemplo, Daniel dice que él y su pueblo ha pecado.
En realidad, Daniel no ha pecado. El pueblo sí ha pecado, por eso han sido llevados cautivos. Y ahí vemos de que ellos están viviendo en la cautividad como resultado de unos juicios que Dios ha establecido para ellos. Por otro lado, también vemos en el Antiguo Testamento que cuando una persona pecaba, entonces Dios castigaba a todas las personas. La razón es porque en el pacto que están, así funciona. Dios tiene un trato colectivo con la nación y no individual. En el pacto que hoy vivimos, el pacto de gracia, nosotros debemos entender que Dios no tiene un trato colectivo, sino que tiene un trato individual. Por lo tanto, Dios no puede castigar a buenos juntamente con malos. Eso es un aspecto teológico que hay que entenderlo. Otro aspecto importante que hay que comprender es el hecho de que no estamos en la época de juicio escatológico, porque si Dios estuviese ahora castigando al mundo, entonces no tendría ningún sentido el juicio del gran trono blanco que ha de acontecer al final del tiempo. De manera entonces que sí habrá un momento donde Dios ha de llamar a juicio de una forma individual a cada persona por haber rechazado el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Entonces, por eso no podríamos interpretar que este es un juicio de parte de Dios al mundo entero. Por otro lado, decía que es importante diferenciar en que no es un principio de dolores, que no estamos viviendo la gran tribulación o aproximándonos a la gran tribulación. Lo que sí podemos decir es de que lo que estamos viviendo son ya, estamos en vísperas precisamente de lo que serían los principios de dolores que van a acontecer precisamente antes de que la iglesia de Cristo sea levantada. Ahora, acentuar que no estamos o que ya son principios de dolores también es un asunto bastante delicado. Sin embargo, lo que yo podría así decir es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo una época donde nos estamos acercando al cumplimiento escatológico de las profecías en las Escrituras. Y una verdad sí debemos acentuar es que vendrá el arrebatamiento de la iglesia, pero también vendrán tiempos de dolores y de gran tribulación para el mundo entero. Y si nosotros, cuando interpretamos las profecías escatológicas, podemos observar y a veces quizás hasta llegar a pensar que eso no será posible, con esto que está sucediendo podremos llegar a pensar de que lo que las escrituras nos dicen es un aspecto posible y que por ser la palabra de Dios tendrán su cumplimiento. Ahora bien, quiero entonces llegar al punto donde nosotros estamos después de haber hecho estas cortas aclaraciones. Israel está en Egipto y en este caso sí, la nación de Egipto, no el pueblo de Israel, está bajo un juicio. En este sentido, sí, la nación de Egipto está bajo un juicio y no Israel. Y dentro de esa situación tan difícil que están viviendo, Dios va a apartar a su pueblo Israel y lo va a proteger. Le va a proteger en toda esa situación de crisis que ellos van a enfrentar. Y aquí yo quiero utilizar una serie de aplicaciones. Voy a hacer algunas comparaciones. En el sentido aplicativo, voy a comparar al pueblo de Israel con los creyentes que confiamos plenamente en el Señor, y voy a comparar a Egipto con aquellos que se han apartado o que no han querido depositar su confianza en Dios. Por eso dije que he titulado el mensaje de hoy La protección de Dios para el que cree. Y ahí hay un aspecto distintivo, para el que cree. Porque yo no podría creer en que Dios pueda protegerme. Y si yo no lo creo, entonces no va a suceder. Pero si yo pongo mi confianza en que Dios es un Dios todopoderoso y que puede guardar, que puede proteger, que puede ayudar a sus hijos en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, entonces esto puede ser posible. Ahora, cuando Israel está en Egipto, en medio de aquella crisis,
Y podríamos comparar esa crisis con lo que en este momento está viviendo el mundo. Es una época muy difícil. No podemos determinar a ciencia cierta y decir esto está pasando por esto o esto es esto. Algunos dicen es la mano humana, otros dicen no, es un aspecto circunstancial, pero cualquiera que sea la procedencia de la situación que se está viviendo, lo cierto es que es un momento de crisis, es un momento de angustia para muchas personas, es un momento de incertidumbre para el mundo entero. Y muchos tenemos una serie de preocupaciones. Pero es aquí donde yo quiero compartir con ustedes lo que la palabra del Señor enseña que Dios hace con sus hijos en medio de cualquier crisis. Y lo primero que deseo compartir es que Dios protege a sus hijos. La salud. Fíjense que una de las cosas que nosotros en este momento más nos preocupa es nuestra salud. ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Es una de nuestras grandes preocupaciones en este momento. ¿Qué va a pasar con la salud? Y nosotros podemos ver que Dios protege a Israel en Egipto, su salud. Si usted observa las primeras plagas, la plaga de lo que es la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, todo esto sin duda alguna debió haber repercutido, debió haber tenido grandes efectos en la salud del pueblo. Sin embargo, no observamos que a Israel le haya afectado esto, porque vemos que Dios les ha protegido porque ellos confían en la protección del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, que es el Dios de ellos, el gran yo soy, el todopoderoso. Mis amados hermanos, en este tiempo difícil, una de las cosas que a nosotros nos preocupa fuertemente es, ¿y si yo me enfermo? ¿Y si se enferma alguien de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que nuestro Dios es nuestro protector. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temeré a ninguna pestilencia que vuele de día y de noche. Mis amados hermanos, nosotros debemos poner nuestra confianza en la protección de Dios para nuestra salud. Y esta protección de Dios para la salud nuestra, podemos verla desde dos perspectivas. Uno, en primer lugar, que Dios nos puede proteger que no nos enfermemos, que no llegue este virus a nosotros. Dios puede hacerlo. Y para el que cree, todo le es posible. Y si usted cree, por supuesto, esto no significa que yo voy a creer y voy a salir a exponerme. Eso sería tentar a Dios. Pero cuando me refiero que confío que Dios me puede proteger, pero también sigo las indicaciones que las autoridades dan, el Señor puede intervenir guardándonos y protegiéndonos. Pero en segundo lugar, podemos verla desde la siguiente perspectiva. Es que si llegase a nosotros la enfermedad, nosotros tenemos un Dios que es sanador, que Él dice que puede sanarnos de cualquier enfermedad. Entonces, los creyentes podemos confiar en la protección de Dios para nuestra salud desde dos perspectivas. Uno, en la protección directa, que no nos toque, que esta pestilencia no vaya a llegar a nuestras vidas. En segundo lugar, que si porque nos expusimos debido al trabajo o situaciones que nos obligaron quizás a poder desempeñar y llegó, no va a tener una trascendencia mayor, sino que Dios en su misericordia, en su gracia, podrá poner su mano sanadora hacia nuestras vidas. Y eso es lo primero que yo deseo compartir a ustedes. Debemos confiar en la protección de Dios para nuestra salud. Pero en segundo lugar, deseo compartir
que debemos confiar en la protección de Dios, de nuestros recursos financieros. Hay, como decía yo, dos aspectos que nos preocupan a nosotros. Bueno, quizás diríamos tres, que son los que yo estaré compartiendo con ustedes. El primero, hemos observado la salud. A todos nos preocupa nuestro estado físico, nuestra salud en este momento. A los gobiernos han tomado acciones porque saben la trascendencia de esto. Pero nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor. Debemos depositar nuestra confianza en el Señor. Israel en Egipto, en medio de una terrible plagas, no una, sino muchas, y de enfermedades, fueron protegidos. Pero también debemos confiar en que Dios protege las finanzas de sus hijos. Otro gran dolor de cabeza y quizás otra situación que puede en este momento agobiar nuestras vidas es cómo voy a hacer para salir adelante de las finanzas, en las finanzas. Yo sé que esta situación no solamente ha venido a afectar la parte física, sino afectar la parte económica. Muchos hemos dejado de trabajar, hemos dejado de percibir finanzas para nuestras familias y naturalmente tenemos responsabilidades para suplir las necesidades básicas como son vivienda, comida, alimentación, que son necesidades básicas que tenemos, cubrir los biles importantes, el pago del carro, el pago de aseguranza y otras quizás responsabilidades. Y quizás también tengamos la situación de nuestras familias, en el sentido de que es usted el que proveía para su familia en su país. Y ahora estamos viviendo una situación de carácter global en cuanto a la crisis económica que esta pandemia no solamente ha traído enfermedad, muerte, sino también serias situaciones económicas. Y otros, aunque quizás en este momento puedan estar teniendo acceso a aquellos recursos que quizás guardaron y que los tenían destinados para otros propósitos, han tenido que tomarlos. De manera entonces que una de las cosas que también nos preocupa es la vida financiera. Pero fíjense que aquí en este pasaje que hemos leído hay algo muy interesante. Para el pueblo de Israel, había un aspecto que era sumamente importante. Esto era el aspecto de la agricultura. Bueno, en aquella época, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo se sostenía a través de la agricultura. Era la forma como las potencias mundiales lograban sostener la economía del mundo. Esto era a través de la agricultura. Y si usted va a notar, van a venir una serie de plagas que van a tocar directamente la estabilidad económica de lo que es la nación de Egipto. Por ejemplo, la plaga del ganado. Esta plaga va a atacar lo que es la agricultura. Luego vamos a ver la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. Son plagas que van a venir y van a afectar directamente la agricultura. También vemos la plaga de la langosta. Todo esto, la plaga de las tinieblas, que va a hacer que la gente se encierre, no pueda salir, de manera que va a detener todo tipo de actividad comercial. Así que si observamos estas plagas de Egipto, vinieron y afectaron directamente la economía de aquellos pueblos. Sin embargo, es aquí donde hay algo sumamente importante que nosotros podemos observar. El texto es claro en decir, mas a los hijos de Israel no llegó. Mas a los que estaban en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel no hubo. O sea, podemos observar que Dios protege a su pueblo Israel de aquella crisis económica. Más adelante vamos a observar que cuando Israel sale de Egipto, los egipcios traen y les dan todas sus joyas,
todas aquellas cosas de valor como Moisés se lo había mandado. Sabemos de que Israel había sido esclavo en Egipto por más de 430 años. Y durante toda esa época ellos no percibieron ningún beneficio económico. Sin embargo, cuando salen de aquella tierra, salen enriquecidos porque Dios provee, Dios suple y no permite que sus finanzas estén en una crisis, mientras que los egipcios, debido a el rebelarse de ellos contra Dios, ellos van a tener serias consecuencias. Voy a decirlo desde esta perspectiva y con mucho cuidado. Todo aquel que ponga su confianza en Dios en este momento, si usted es una persona que ha estado apartado de Dios, o quizás es una persona que ha estado en rebeldía con Dios, este es el tiempo de volverse a Dios. O si nosotros que ya somos creyentes, en algún momento hemos puesto nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, esta es una época de volvernos a Dios y poner nuestra confianza plena y total en el Señor. Tenga la certeza, mi querido hermano, que Dios va a suplir a su necesidad. Tenga la certeza, mi querida hermana, que Dios va a suplir a su necesidad. Dios provee en tiempos de crisis y podemos observarlo tantas ocasiones en la Biblia. En este tiempo lo hace con Israel, pero también podemos observar aquella viuda en tiempos también de crisis, cuando no iba a llover por 3 años. Y resulta ser que el profeta llega y le pide que le haga una torta a él. Y ella dice: Señor, lo único que tengo es este poquito de harina, de aceite, para hacer una torta para mi hijo, para mí, y echarnos a morir. No había esperanza, había sequedad, había crisis económica, pero el profeta le dijo: hazme una a mí primero. Y dice que cuando ella hizo aquella torta, la harina y el aceite se multiplicó, y se testifica que aquella mujer comió, tuvo que comer durante todo aquel tiempo de crisis. Ahí vemos la intervención de Dios a una persona que le cree a Dios. También vemos el aspecto maravilloso en aquella otra mujer viuda, que los acreedores, porque su esposo había muerto, era un servidor de Dios, pero había dejado una deuda. Y los acreedores habían venido para cobrar, y lo único que ella tenía era a sus hijos. Y estos los iban a llevar esclavos para de esa forma cobrarse la deuda. Pero aquella mujer va donde el profeta y Dios multiplica lo único que tiene, aceite. Y ella va, pide vasijas prestadas, no muchas. Dios con aquel poquito de aceite llena todas aquellas vasijas y luego va, las vende, y no solamente tiene para poder pagar, sino también para poder vivir. Mis amados hermanos, otro gran milagro que vemos en el Nuevo Testamento es la forma como el Señor Jesucristo multiplica los peces y los panes. Lo hace en 2 ocasiones. En una vez le da de comer a 3,000, en otra vez a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Fue una multitud. Dios es especialista en proveer. De hecho, uno de los nombres de Dios que muestra el carácter de Dios es Jehová Jireh, donde a través de eso Dios se revela a través de ese nombre como un Dios capaz de proveer a sus hijos. Dios va a proveer a todo aquel que crea, que confíe en este momento de crisis. De manera que yo quiero traer esta palabra a usted y decirle: mi hermano, mi hermana, no se angustie, no se desespere. El Señor protegerá su salud, pero también protegerá su vida económica. Las bendiciones de Dios no llegan como nosotros pensamos, ni por donde nosotros las imaginamos. Dios es capaz de intervenir de formas extrañas. Allá estaba Elías en el desierto y Dios utilizó un cuervo. Un cuervo. No sabemos cómo se da todo ello, pero en medio del desierto
ahí están. Hay posibles explicaciones que habían hombres a los cuales les llamaban cuervos, eran gentes que vivían en los desiertos y estos le trajeron al profeta a pesar de que eran hombres malos. Otros dicen no, eran cuervos, un pájaro. Lo cierto es que Dios utilizó más de algún medio para poder traer la comida al profeta que la necesitaba. Si nosotros confiamos en el Señor, Dios abrirá sus puertas de bendición. Será el gobierno, será un amigo, será un hermano, será el jefe. A saber cuál va a ser la forma, que no nos preocupe. No seamos como Naamán diciendo yo pensaba que el Señor iba a obrar de esta y de esta forma. Solo sencillamente creámosle a Dios, confiemos en que el Señor cuida de sus hijos. Pero en tercer lugar, una de las grandes preocupaciones y quizás es la más fuerte, ¿me librará Dios de la muerte? Este es un tiempo de mortandad. Esta pandemia presenta situaciones de salud grave, efectos en muchas personas que están muriendo. Ya no se cuentan por decenas, se cuentan por miles y se espera que quizás sean millones. Sin embargo, vuelvo al mismo punto. Si Dios puede proteger nuestra salud, también puede protegernos de la muerte. Y este aspecto de la protección de Dios de la muerte a sus hijos, quiero presentarlo desde dos perspectivas. Uno es que Dios sí puede protegernos en este momento de que enfermemos, que Dios nos sane y que no haya mayor trascendencia o que sencillamente no nos enfermemos. Pero si al caso llegase, bueno, una verdad quiero decir. La vida de los hijos de Dios no está en determinación o lo determina o lo define una enfermedad, una pandemia. La palabra de Dios es clara que dice que Él conoce nuestros tiempos. Dios sabe cuándo nos va a llamar a cada uno de nosotros. Dios tiene ya en su soberanía. Bueno, yo creo en la soberanía de Dios. Y cuando hablo de la soberanía de Dios, no nos referimos a un Dios tirano que obra de una forma déspota, sino que dentro de sus propósitos llenos de gracia y de misericordia para nosotros, Dios no solamente va a proveernos, sino que en su providencia Él tiene planes para sus hijos. Y Él sabe cuando usted y yo hemos de llegar al fin de nuestra carrera en esta vida. El apóstol Pablo dice de esta forma: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Egipto vino una plaga que por supuesto entendemos que para los egipcios es un aspecto de juicio. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí. Y es que Dios manda al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero, porque al final de la última, que es la última plaga que ha de venir, han de morir todos los primogénitos, tanto de humanos como de animales. Pero Dios da una promesa, y es que para Israel, en el versículo 9, capítulo 11, versículo 7, dice que para Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Suena un poco duro, pero lo que quiere aquí determinarse y establecerse es que el que confía en Dios va a ser protegido. El que no, pues está a la merced, porque ha confiado en sus fuerzas, no ha aceptado el señorío y la soberanía de Dios sobre su vida. Dios manda a Israel que sacrifiquen el cordero. Y la sangre del cordero, con la sangre del cordero, escribirían el nombre de Dios en las puertas, en los dinteles. Y cuando la muerte pasara, habría de reconocer que en esa casa, todo el que estaba allí estaba bajo la cobertura de Jehová Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos,
Y es ahí, debido a ese acontecimiento, de esa noche cuando ellos sacrificaron al cordero y lo comieron, el cordero pascual, junto con aquellos panes sin levadura y hierbas amargas, que luego ha de establecerse la Pascua, a través de la cual se ha de anunciar la venida del Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros sabemos que ese Cordero ya murió en la cruz del Calvario, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él vino a este mundo y en una época como hoy se dio la aparición gloriosa de nuestro Señor en la historia para presentarse como el Cordero de Dios que habría de padecer para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la confianza de la vida eterna. Mis amados hermanos, a nosotros no nos debe preocupar la muerte, porque Pablo, cuando habla de la muerte, él no habla de muerte. Él dice los que durmieron. Es decir, cuando el creyente muere, sí, físicamente, que es separado, porque muerte es separación de los vivos, para ir a un lugar de descanso. No está muerto, está durmiendo. Esto representa que al final, dice Pablo, no quiero que ignoréis y os preocupéis por los que han muerto. Porque al final, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron, resucitarán primero, despertarán para recibir cuerpos glorificados. Y nosotros seremos también arrebatados y entonces seremos llevados juntamente para estar con el Señor, que es lo que nosotros esperamos. Mis amados hermanos, no le preocupe la muerte. Usted no va a morir por una pandemia. Usted va a morir cuando Dios lo llame. Y si este es el tiempo que Dios había ya determinado, pues gloria a Dios, como Pablo dice, estoy listo. He peleado la batalla. He corrido la carrera y ahora solo estoy esperando me vengas a llevar. Y esperaré la corona de la vida eterna, porque sea que viva o que muera, somos del Señor. De manera que esa es la confianza que a nosotros nos debe mantener firmes. No entremos en crisis, no entremos en temor, no entremos en esa situación que muchas personas están viviendo. Tengamos nuestra confianza en el Señor. Sé que el tiempo ha finalizado de mi participación, pero permítanme recapitular. Dios protege a los que creen. Dios protege la salud de sus hijos. Y ya se lo expliqué de dos formas: librándonos que nos enfermemos o sanándonos si eso pasara. Segundo, Dios protege nuestras finanzas. Dios va a proveerle a todas sus necesidades. Sé que después de todo esto habrán innumerables testimonios de muchos de nosotros que vamos a compartir y decir, de esta forma Dios me proveyó. Y vamos a poder testificar que el Señor tuvo el cuidado de nosotros. Y por último, tenemos la confianza que Dios protegerá nuestras familias y nuestras vidas. Si hemos confiado, hemos puesto nuestra vida en Él, no nos debe preocupar la muerte. Porque como dice el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y si llegase a venir el momento de presentarnos delante del Señor, nosotros no morimos, dormimos, porque en la resurrección seremos levantados para estar por siempre con Él. Ahora, aquel que no tiene a Jesucristo, yo le quiero invitar. Existe una muerte segunda. Aquel que muera sin Jesús va a experimentar la muerte primera, es la separación de este mundo. Pero no solo eso, habrá una resurrección donde va a ser para ser presentado
delante del gran juicio del trono blanco para ser juzgado, es decir, para ser condenado. Y el infierno, el anticristo, la bestia, el falso profeta, Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego, donde será el tormento eterno, la muerte segunda. Es decir, no habrá esperanza para un ser humano. La esperanza es ahora, es darle la vida a Jesucristo, confiar en Él y entonces ser heredero de las promesas maravillosas de Dios para sus hijos. Porque Él dice, ¿acaso no valéis vosotros más que las aves? Si Dios cuida de ellas, también cuidará de vosotros. ¿De quiénes? De los que confiamos en el Señor. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias en esta oportunidad por permitirnos llegar al corazón, a la vida de cada uno de nuestros oyentes. Tú conoces sus angustias, sus temores. Yo los pongo en tus manos para que tú intervengas en favor de ellos. Los guardes, los protejas, los fortalezcas en este tiempo de crisis, pero de esperanza también para aquellos que confiamos en ti. En el nombre de Jesús, aquellos que hoy se entregan a ti, Señor, perdona sus pecados, sálvalos, bendícelos y guárdalos. Amén y amén. Pastores, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Preciosa sangre se derramó. Oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, preciosa sangre que me purificó. Oh, sobre ti el tus venas lloraron, Jesús, Jesús.